Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a continuar con sociología para hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora y lo que hemos estudiado. Al comienzo ha sido el origen, el surgimiento de la sociología en un contexto de grandes cambios y crisis en Europa, luego de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, que produce una modificación tanto en el mundo de la producción, de la economía, como en el campo de la política, al reemplazar monarquías en Europa por otros sistemas de tipo republicanos, democráticos, el surgimiento de nuevos grupos sociales, clases sociales, como la burguesía, que son aquellos que provienen del comercio, dueños de las fábricas, los medios de producción en general, los bancos, y por otro lado, proletariado, la clase trabajadora, que también emerge fruto de la revolución industrial y que también producen una serie de modificaciones y grandes conflictos a lo largo del siglo XIX en Europa, de conflictos también de tipo político. Y la necesidad entonces de ver estos cambios y hacer frente y tratar de explicar las modificaciones que se estaban dando desde un punto de vista científico. Hay una gran primacía entonces en el siglo XIX, fruto del iluminismo, que es un sistema de pensamiento anterior, de tratar de entender las realidades sociales y los fenómenos sociales, pero también políticos y económicos, desde la mirada de la ciencia, ¿no? De explicar, de escribir y tratar de prever, además, lo que sucedería conociendo el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y de ahí hemos visto cómo entonces a los principales autores, denominados muchas veces fundadores o padres de la sociología, y que han dado origen a este campo de la ciencia que vemos hoy día, ¿no? Por un lado a Carlos Marx, con su teoría acerca de la descripción y la explicación del capitalismo, y por otro lado a Emile Durkheim, tratando de explicar en sí el orden social y también la emergencia de esta nueva sociedad, pero desde una perspectiva del orden y de la integración del individuo a la sociedad en nuevas condiciones distintas a la que se vivió en Europa previamente durante el feudalismo, ¿no? Y el otro autor que hemos visto es Max Weber, con su definición de sociología, ya a principios del siglo XX, definiendo la sociología como el estudio de la acción social, ¿no? Aquella acción del individuo orientada a la acción de otros, que pueden ser una pluralidad o unos, pasados o presentes, y además una acción que está dotada de un sentido, un motivo, ¿no? Y también la explicación en Weber acerca de los, eh, los distintos tipos de dominación, que es muy importante también para la explicación hoy en día, tanto del campo de lo social como de lo político. Bien, entonces también es importante saber que la sociología como ciencia ofrece una mirada distinta a la sociedad, distinta a la que estamos acostumbrados a ver generalmente. Como somos parte de la sociedad, tratamos de dar ciertas explicaciones al mundo de lo social, a las relaciones sociales, a las relaciones entre personas, pues sean económicas, afectivas, otro tipo de relaciones, las relaciones también familiares, dentro de distintas instituciones, la escuela, el trabajo, el esparcimiento, la diversión, las formas en que nos relacionamos, pero también la manera en que satisfacemos ciertas necesidades que son materiales, pero también culturales, de hábitat y todo lo demás. Todo el estudio, sabemos que en general la mirada que tenemos es la mirada de lo que se denomina el sentido común o el conocimiento cotidiano, ¿no? Que tenemos todo y que poseemos por ser parte de una sociedad. Entonces muchas veces tratamos de dar ciertas explicaciones a través de este sentido común,
y muchas veces implicado también en otros sistemas de conocimiento, como la religión, la filosofía u otras, ¿no? Entonces, a veces cuando se habla de ciertos fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de la pobreza, bueno, apelamos a dichos o formas de expresión que son comunes. Bueno, por ejemplo, bueno, el que es pobre porque no quiere, o al pobre hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado, por ejemplo, ¿no? O problemas como el desempleo, decimos, bueno, no, a veces está desempleado porque no ha tenido la capacitación necesaria, no se esforzó. Así como tratamos de explicar eso de manera de sentido común, también personas que vemos que día a día o año a año hay cada vez menos casamientos. En La Rioja, por ejemplo, el registro civil, si uno va, se va a dar cuenta que este año los casamientos, o el año pasado, los datos, dan que los casamientos han sido en menor cantidad, la mitad que los casamientos del año anterior. Entonces, muchos desde la mirada de la religiosidad pueden decir, bueno, eso está mal, porque las personas se van a vivir juntas pero sin casarse. Es decir, se tiene una mirada hasta desde el punto de vista del enjuiciamiento, digamos, de esas acciones, ¿no? Esto está bien, esto está mal. En cambio, la ciencia lo que hace, en cambio, es tratar de explicar los fenómenos y de describirlos sin emitir juicios de valores. Pero además, la sociología nos hace ver que gran parte de lo que sucede en nuestra vida no depende tanto de nosotros, sino de las condiciones sociales en las cuales hemos nacido, ¿sí? Y en los grupos sociales y clases sociales en las cuales también hemos nacido, ¿no? No es lo mismo haber nacido este siglo que hace 2 siglos, y no es lo mismo haber nacido acá en Argentina, donde hay una esperanza de vida de más de 75 años, que haber nacido en algún país de África donde la esperanza de vida es 45, 46 años. ¿Ya? Ahí vemos que depende del lugar en que se nacen, son las condiciones de vida que se tienen. Por eso, lo que vamos a ver ahora en la bibliografía que les acompaño comienza diciendo esto, que la perspectiva sociológica nos recuerda que existen muchas formas de vida en el mundo, sociales, ¿no? Muchas sociedades donde se vive de distintas maneras, aunque hay elementos en común, y más hoy en día con la tecnología, con la globalización. Pero la sociología nos enseña que el ámbito social guía, ¿no? Lo social guía y limita nuestras acciones. Si bien nosotros consideramos que tenemos libre albedrío y que tomamos decisiones día a día y son decisiones libres, y es lo que uno quiere y lo que uno puede, en realidad lo que nos enseña la sociología es que esas opciones y esas decisiones que tomamos están muy condicionadas por situaciones sociales y por la sociedad en general y por las instituciones en las que vivimos, ¿no? Así como también condicionan otros elementos, como el clima, ¿no? Sabemos que no nos vestimos ni hacemos las mismas actividades en el verano que en el invierno. Bueno, lo mismo, depende del país que hemos vivido, de la familia en la que hemos estado, de la clase social a la que pertenecemos, de la ciudad inclusive en la que hemos nacido, donde hemos vivido, va a depender nuestra vida. Por lo tanto, termina diciendo el autor, muchos de los logros que atribuimos a nuestras propias habilidades personales son producto de posición privilegiada que ocupamos en el sistema social mundial o nacional o provincial, ¿no? Un poco hoy en día que se discute mucho acerca de la meritocracia, si lo que importa en la vida es la meritocracia o no. Desde la mirada de la sociología, en realidad, más allá de que uno tiene que hacer el esfuerzo por lograr lo mejor dentro de sus condiciones, en realidad sabemos que gran parte de nuestra vida depende de las condiciones sociales y de las oportunidades que se nos han dado de acuerdo a dónde hemos nacido, en qué clase social, en qué instituciones familiares, religiosas, a qué escuela hemos ido, en qué ciudad. No es lo mismo nacer en Capital Federal que nacer en Salta o que nacer en Tierra del Fuego o en La Rioja. No es lo mismo nacer en Argentina que nacer en un país de África, y no es lo mismo. Eso va a determinar. Y por lo tanto, también existen otras diferencias, ¿no? No es lo mismo nacer varón, hombre, o nacer mujer. Las oportunidades de vida son muy distintas, aunque ya por las luchas que han venido haciendo el movimiento de mujeres han ido logrando mayor igualdad en estas condiciones, ¿no? Bueno, entonces
dentro de lo que es la sociología, a partir después del nacimiento de la sociología, a lo largo de 100 años prácticamente, que es todo el siglo XX, podemos decir que existen distintas perspectivas de cómo se explican los sociólogos distintos fenómenos sociales, ¿no? Esta perspectiva que es para que sea ciencia y poder dar una explicación acerca de lo que sucede en ciertos ámbitos de la sociedad, hace falta una teoría, es decir, una explicación de estos datos que uno tiene, y a eso se le denomina teoría, una explicación científica acerca de ciertos datos que uno puede observar de acuerdo a distintos instrumentos, ¿no? Así como los astrónomos observan las estrellas con un instrumento que es el telescopio, pero además hay teorías, como la teoría del Big Bang, que trata de explicar el surgimiento de las estrellas, cómo se expande el universo, y esas explicaciones, esas teorías, hacen que después estos datos que se toman a partir de las observaciones de telescopio y observaciones fotográficas, explican los movimientos de los planetas, y otras teorías, como la teoría de la gravitación universal, que también explica el movimiento de los planetas, pero también la caída de un objeto en la Tierra. Bueno, esas teorías también se dan en el ámbito de lo social, ¿no? Para explicar fenómenos que parecerían que no están relacionados entre sí, pero que en realidad lo que hace la teoría sociológica es encontrar una relación que sea explicativa, ¿no? Así como Durkheim, cuando hace su investigación acerca del suicidio y obtiene los datos acerca de que los hombres que son de religión protestante y además solteros y además que viven en ciudades, hay más tasa de suicidio en hombres solteros, protestantes y de niveles económicos altos que en otras categorías sociales, ¿no? Entonces él explica estos datos a partir de su teoría acerca de la integración social, ¿no? Y la teoría de la anomia. ¿Ah? Lo mismo, así como otros datos que uno puede tomar y que parecen hechos al lado, son explicados por otras teorías, ¿no? Por ejemplo, fenómenos como la pobreza, por supuesto el desempleo, fenómenos como la inseguridad, los fenómenos de las cosas que suceden a poblaciones que son adolescentes, es decir, el impacto de las nuevas tecnologías, de los juegos y aquellos elementos digitales que utilizan más los adolescentes, aunque hoy en día con la pandemia ya todos estamos familiarizándonos mucho más con celulares, con juegos, con el video y las nuevas tecnologías, ¿no? Y que son fenómenos que tratan de explicarse también desde teorías, ¿no? Ahora, en la sociología, como es una mirada hacia la sociedad para tratar de dar ciertas explicaciones, hemos visto a partir de los autores, que es Marx, Durkheim, Weber, que así como en ellos, a veces la mirada está puesta más sobre ciertos elementos de la sociedad que sobre otros, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en Marx estaba puesta más la mirada acerca del conflicto que había en la sociedad capitalista en el momento que surge, sociedad que todavía hoy es así, en la sociedad capitalista, por eso existen tantos conflictos que uno puede observar desde el punto de vista del mundo de la economía, del trabajo. Bueno, Marx pone mucho el acento en conflictos que sucede, en cambio Durkheim pone más el acento en ver cómo una sociedad se integra, ¿no? A partir de ahí los conceptos en Durkheim de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, es decir, cómo es posible que habiendo tantos individuos pueden unirse para conformar una sociedad, ¿no? Y ahí viene su explicación y su mirada puesta hacia la integración de la sociedad y hacia la organización del cuerpo social, ¿no? Del organismo social para Durkheim. Entonces, a esa mirada que se tiene acerca de la sociedad y esa mirada que puede facilitar ciertas explicaciones y no otras, se le denomina generalmente paradigmas, ¿no? Ahí lo define bien el autor que nosotros tenemos en este manual. El paradigma que es una imagen básica que guía el pensamiento y la investigación de los sociólogos. ¿Ah? Guía
el pensamiento y la investigación, ¿no? De esta manera, a lo largo del siglo XX se han desarrollado básicamente tres grandes enfoques sociológicos, o tres paradigmas, es decir, tres miradas diferentes acerca de la sociedad y miradas teóricas acerca de cómo se explican los fenómenos en una sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver, y para eso uno de los principales y los primeros paradigmas que vemos es el paradigma funcionalista, ¿no? El paradigma funcionalista es un paradigma que imagina o ve a la sociedad como un sistema complejo, donde existen muchos elementos que están unidos entre sí, como un sistema complejo, y donde existen distintas partes que actúan entre sí, trabajan juntas, estas partes, para fomentar, ¿qué cosa? La solidaridad y la estabilidad, ¿no? Acá nos acercamos un poco a lo que hablaba Durkheim, ¿no? De todos modos, el funcionalismo surge mucho después, cuando ya Durkheim había fallecido, es decir, surge alrededor de mediados del siglo XX, es decir, 1950 más o menos, y ya no surge en Europa, sino en Estados Unidos. Acordémonos, los tres autores que hemos visto antes, dos son alemanes y otro es francés, y hacen su teoría en Europa. En cambio, ya hacia el 1950, en Estados Unidos se habían empezado a hacer estudios sociológicos, y alrededor de mediados del siglo, donde ya estaba muy en vigencia lo que se denomina la teoría de sistemas, que trata de explicar distintas ciencias a partir de esta teoría, inclusive la física, la biología y otras ciencias tratan de dar explicación a partir de la teoría de sistemas, ¿no? Si nos acordamos nosotros cuando hemos visto en la secundaria, por ejemplo en biología, al cuerpo humano lo vemos que siempre se lo divide en sistemas, ¿no? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto que está formado por distintas partes que tienen distintas funciones y que están integradas entre sí, ¿no es cierto? Así, de esta manera, esa teoría que ha impactado en el campo de la biología y también de la física, bueno, también en el campo de la sociología, que estaba, como era una teoría muy en boga alrededor del año 1920 hasta el 1960 más o menos, bueno, en Estados Unidos se desarrolla esta teoría, que es la teoría de tipo funcionalista, estructural funcionalista, ¿no? Imagina la sociedad entonces como un sistema complejo, formada por partes, y donde estas partes actúan entre sí para mantener la solidaridad. ¿Qué quiere decir la solidaridad? La unión, ¿no? Y la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces acá también la vida es vista, se ve a la vida individual de los individuos guiada por una estructura social, ¿no? Y donde existen pautas o regularidades de conducta que son estables, ¿no? Que son pautas de comportamiento social. Por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, ve cómo estas pautas o regularidades estables de comportamiento social lo denomina como funciones sociales, ¿no? O consecuencias para el funcionamiento de la sociedad, consecuencias o funciones, ¿no? Esto viene un poco de las teorías anteriores, que veían al cuerpo como un organismo donde cada parte cumple una función. Para que haya estabilidad o para que haya la integración de un organismo, cada parte tiene que cumplir una función que tiene que ser útil, diríamos nosotros. Por lo tanto, un aspecto importante de estas teorías es que hace hincapié entonces en la sociedad como un sistema formado por partes, y donde la vida de las personas están guiadas por ciertas pautas que están en esta estructura social, y estas pautas son regularidades estables de comportamiento social, ¿no? Que serían las normas, las costumbres, y además cada parte tiene una función y cada individuo también función dentro de estas partes, ¿no? Uno de sus principales exponentes es Talcott Parsons, quien nace en el año 1902 y muere en el año 1979. Es decir, que ya estamos hablando 100 años después del surgimiento de la sociología prácticamente, ¿no? Es decir, pleno siglo XX,
Parsons escribe un libro muy importante, se llama El sistema social. ¿Ah? El sistema social que está dividido para él en distintos subsistemas. ¿Ah? Dice, toda sociedad necesita adaptarse, alcanzar sus objetivos, mantenerse estable y que sus miembros se sientan integrados. Estos son conceptos importantísimos de Parsons para definir el sistema social y a una sociedad como un sistema social. ¿Ah? Pero además, cada sistema social, si tomamos como sistema social a la sociedad toda, por ejemplo, a la sociedad riojana, uno puede a su vez subdividir ese sistema en otros subsistemas. Por un lado estaría distintas instituciones que serían como subsistemas, ¿no? Si uno ve la sociedad riojana, podría decir, bueno, por un lado están todas las instituciones de tipo económicas productivas, es decir, las empresas que producen distintos productos, los comercios, es decir, todo el circuito, digamos, económico, a eso se le denomina subsistema económico. Pero además, los individuos también se relacionan entre sí en este sistema social, que es el sistema general. Además del subsistema económico, existe el subsistema social, el subsistema, perdón, cultural, que está dado por los valores que tiene una sociedad, por los valores, la cultura, las prácticas religiosas, es decir, todo lo que hace al campo de las ideas y de las culturas de una sociedad y de los valores. ¿Ah? Ahí sería otro subsistema, el subsistema cultural, el subsistema económico, y después otro subsistema sería, por ejemplo, el subsistema político. Es decir, toda sociedad necesita que haya organización de una sociedad para que se pueda distribuir las órdenes y los mandos y generar las normas y leyes que hagan que las partes funcionen. Esas normas, esas leyes y la distribución de lo económico y todo lo demás lo realiza el subsistema político, ¿no? Y además le fija el sentido a una sociedad, ¿sí? Para dónde va, ¿no? Así, digamos, uno puede dividir el sistema social en subsistemas. Bien, pero además uno podría tomar a una institución o a una organización y verla también como un sistema, ¿no? Que está formado por partes. Esas partes podrían ser la estructura de una institución, donde hay distintas funciones y donde cada parte cumple una función también, ¿no? Distintos organigramas con distintas jerarquías, y en esa jerarquía o distintas áreas, supongamos una empresa donde tenemos la gerencia o distintas gerencias, después distintas áreas, y dentro de esas áreas otras funciones más, y después estarían los empleados o quienes ocupan ciertos cargos con ciertas funciones, ¿no? Esta mirada, digamos, de sistema social permite entonces explicar, describir no solamente la sociedad como un conjunto, por ejemplo la sociedad de La Rioja, o la sociedad argentina, o la sociedad mundial como un conjunto, sino también instituciones, ¿no? Uno podría tomar también no solamente a una empresa, sino también una escuela, un hospital, cualquier institución, inclusive la familia. La familia también es vista como un sistema, donde hay distintas funciones, la de los progenitores, la de los niños, y además estas funciones están complementadas unas con otras, ¿no? No es lo mismo la función de padres que la de hijos, y se complementan unas con otras. Bien, luego de Parsons, que explica esta teoría sobre el sistema social, también en Estados Unidos otro sociólogo, que es Robert Merton, completa esta teoría sobre el funcionalismo, donde dice, bueno, pero no todas las funciones permiten la estabilidad del sistema. Hay acciones y funciones que en lugar de estabilizarlo el sistema, lo desintegran o lo atentan, diría uno, contra la estabilidad. Entonces él dice, habría que separar o distinguir distintos tipos de funciones. Por un lado, las funciones manifiestas,
¿Qué serían las funciones manifiestas? Aquellas funciones que son explícitas de una institución o de un grupo. ¿Ah? Tomemos, por ejemplo, la institución educativa, una escuela. La función manifiesta de una escuela dentro del sistema de la sociedad, la escuela tiene una función que es la de educar, ¿no? Por ejemplo, en la primaria y en la secundaria es dar ciertos tipos de conocimientos para que los niños y las niñas se eduquen y aprendan ciertos conocimientos que tienen que ver con la matemática, la lengua, que los va a ir preparando para la vida adulta, ¿no? Pero también aprenden no solamente contenidos, historia, así como lengua y matemática, geografía y otras ciencias, sino que también aprenden pautas culturales, ¿no? Aprenden normas de conducta, aprenden los valores de una sociedad, la patria, las fechas más importantes que tiene un país. Esas son las funciones manifiestas, porque son explícitas. ¿Qué quiere decir? Que están escritas, se conocen, se saben que está hecho para esa la escuela. Ahora, dice Merton, además de esas funciones que son las funciones manifiestas, también existen otras funciones que no son tan manifiestas, es decir, no se ven tanto, no están tan escritas, no son tan explícitas, pero que también, y una escuela, por ejemplo, a esas funciones le denomina funciones latentes, que quiere decir que hay que investigar mucho como sociólogo para ver cuáles serían esas otras funciones. En el caso de la escuela, por ejemplo, la función latente, que no está explícita, pero que sí se realiza, es, por ejemplo, donde uno aprende a hacerse amigos, amigas, donde uno conoce sus grupos con los que va a convivir tal vez el resto de la vida. ¿No? Pensemos, acá en La Rioja la mayor cantidad de amigos que tenemos son de la secundaria, que nos conocemos desde ahí, y eso forja un tipo de relación en la cual uno se acuerda siempre. Es decir, la amistad, ese tipo de afectos que uno logra en la secundaria, es parte de lo que se denominan funciones latentes de una escuela secundaria, sobre todo, que es donde más se encuentran este tipo de amistades, ¿no? No está escrito en ningún lado, ninguna ley, en ningún estatuto de los funcionamientos de las escuelas secundarias, en ninguna parte dice, es función de la escuela secundaria que los niños y que los adolescentes se hagan amigos. No lo dice, pero es latente, es decir, investigando uno puede ver que tiene otra función. Pero además de establecer, por un lado, funciones manifiestas y por otro lado, funciones latentes, dice, bueno, en una sociedad también hay en ciertos grupos donde hay lo que se denominan disfunciones sociales. ¿A qué denomina entonces disfunciones Merton? Dice, bueno, son efectos no beneficiosos o negativos para el sistema. Acordémonos, cuando hablamos de sistema social podemos hablar tanto de una familia, que sería un sistema chico, como un sistema grande, que sería toda una sociedad. Entonces dice, las disfunciones son efectos, es decir, acciones, efectos no beneficiosos o negativos para la estabilidad, ¿no? En una época, en Estados Unidos se usaba mucho esto de disfunciones sociales y en cierto campo también no solamente de la sociología, sino también de la psicología, ¿no? Sobre todo cuando comenzó a partir de esta década, del 50, 60, a entrar en crisis el modelo de familia tradicional. Recordemos, el modelo de familia tradicional es el que está establecido como que una familia tiene que estar formada por un padre, una madre, los hijos, 2 o 3 hijos, y es una familia donde los padres están casados para siempre. Bueno, a partir de la década del 50, más o menos, en Europa, en Estados Unidos y luego en nuestras latitudes, empieza a haber una modificación, una crisis de este modelo de familia, y empieza a haber muchos divorcios. Entonces, en ese momento empiezan a actuar muchos sociólogos y muchos psicólogos para tratar de explicar estos fenómenos. Entonces, y qué efectos podía lograr eso en los hijos. Entonces ahí se empieza a hablar de esto con estas terminologías. Es decir, una familia, empiezan a hablar de familias disfuncionales, aquella familia donde los padres no tenían buenas relaciones entre sí, o se habían divorciado, o se habían separado, se denominaban como familias disfuncionales y que podía traer efectos negativos en los hijos, ¿no? Esta es la terminología que se usaba desde esta teoría, que es el funcionalismo.
pero no solamente para hablar de una familia, sino también para hablar, por ejemplo, de conductas delictivas o, al margen de la ley, se le denominaba también conductas de tipo disfuncionales, ¿no? Disfuncional sería toda conducta de niños en una escuela donde no se porta bien y tiene problemas, entonces decían, bueno, tiene conductas disfuncionales, ¿no? O un adolescente que no obedece o que no estudia y que además tiene conductas que pueden ser cercanas a la adicción o a otro tipo de problemas, se decía, bueno, tiene conductas disfuncionales. Es decir, había toda una terminología que venía de esta teoría, que es acuñada por Parson primero y Merton después, donde se habla de estas funciones que se denominan disfunciones, porque en lugar de permitir la integración, la estabilidad, hace que el sistema se vaya como desintegrando o haya problemas, como que ciertas acciones no son funcionales, sino, no es lo esperado, sino que son conductas o desviadas, se le denominaba, o disfuncionales, ¿no? Bien, toda esta teoría sobre el funcionalismo, donde ve a la sociedad y a los sistemas como muy estables, muy unidos, donde hay funciones que están muy acopladas unas con otras, bueno, actualmente están bastante en desuso porque se ha visto que en realidad cualquier sistema social, cualquier grupo, siempre hay más dificultades y que las dificultades no significa que haya disfunciones o conductas desviadas, sino que hay diferencias, ¿no? Es más fácil encontrar en una sociedad diferencias que cosas que unan, ¿no? Sin embargo, siempre existe, todo, por supuesto, esta mirada y esta explicación, este paradigma del funcionalismo para tratar de entender cómo, a pesar también de las diferencias, existen una cierta integración de los individuos a la sociedad y de los individuos a un sistema social. Puede ser a una institución, a una sociedad más grande, más global, provincial, nacional, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces uno de los paradigmas, que es el paradigma que se ha denominado funcionalismo. En el libro nuestro lo tenemos como el paradigma funcionalista, en otros libros lo vamos a ver como paradigma del estructural funcionalismo o funcionalismo estructural, ¿no? Que es el mismo concepto, ¿no? La idea de que nuestra vida está regulada por cierta estructura ya, y que esa estructura está formada por pautas, por normas que ya están establecidas y que nosotros guiamos nuestras vidas integrándonos en este sistema social de acuerdo a ciertas funciones que tienen los distintos grupos y también los individuos dentro de cada subsistema social, ¿no? Ese sería uno de los paradigmas. Otro de los paradigmas es el paradigma del conflicto. Acá ya la mirada teórica en la sociedad y la búsqueda de investigación para explicar ciertos hechos y ciertos fenómenos está dado por mirar a la sociedad ya como, no como algo integrado, sino como la sociedad formada por distintas partes, distintos individuos, pero donde priman el conflicto de intereses, ¿no? Los conflictos entre grupos, conflictos entre partes, ¿no? Podemos decir que uno de los primeros dentro del paradigma del conflicto ha sido Marx. Por supuesto que Marx no se consideraba a sí mismo como una persona que pertenecía al paradigma del conflicto, sino que él en su momento trata de dar una explicación científica del capitalismo, donde ve que en el capitalismo hay un conflicto muy importante entre la clase burguesa y la clase trabajadora, ¿no? Y que ese conflicto va a permanecer siempre, ¿no? Porque se trata en definitiva de la explotación de un grupo sobre otro, así como en sociedades anteriores hubo explotación de libres sobre esclavos, amos sobre esclavos, o de señores feudales sobre siervos. En el capitalismo lo que se daría sería la explotación de la burguesía, los dueños de fábricas, de bancos, sobre el resto de la sociedad, que serían los trabajadores, los asalariados, y que en definitiva los salarios siempre son más bajos porque hay un grupo que hace uso de las ganancias
que socialmente se generan a partir de las fábricas y de los distintos sistemas de producción, ¿no? Entonces, siempre va a haber un conflicto en este tipo de sociedad, ¿no? Así como él veía este tipo de conflicto, luego, durante el siglo XX, hay todo un grupo que proviene luego también del marxismo, donde trata de explicar ya en el siglo XX cómo se da también este conflicto, también porque el desarrollo del capitalismo en el siglo XX es muy distinto al primer capitalismo que vio Marx, ¿no? Ya a partir del siglo XX el capitalismo se hace internacional, toma una dimensión global, ¿no? Al principio acordémonos que el capitalismo había surgido en Gran Bretaña, después se había extendido a Alemania, a Francia, pero ya en el siglo XX se ha extendido y cruza toda la frontera de Europa, Estados Unidos también, uno de los primeros países que tiene desarrollo capitalista, y el sistema este capitalista toma a los países del sur, sobre todo lo que es África por un lado, lo que es Asia por otro lado y América del Sur como proveedores de materia prima para los países industrializados, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ya un momento distinto del capitalismo a lo largo del siglo XX, donde inclusive hay una guerra entre países capitalistas, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se pelean entre ellos por lograr puestos en distintas colonias, ¿no? Tanto Europa, sobre todo Europa tenía colonias en toda África y en distintos lugares, entonces la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial también es un conflicto que está dado por países que van desarrollando su capitalismo, ¿no? Alemania tiene un gran desarrollo capitalista hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania quería expandir su capitalismo bajo una forma no democrática, sino bajo un tipo de gobierno totalitarista como el de Hitler, ¿no? Pero también ahí lo que hay es entonces una guerra entre países capitalistas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, todo esto es analizado también por una corriente de la sociología y va viendo también cómo también el capitalismo va cambiando, porque va cambiando también la matriz productiva, ¿no? La primera revolución industrial, que había sido a partir de la máquina a vapor, luego es reemplazada por máquinas que son impulsadas por el petróleo y surge la energía que es la electricidad también, por lo tanto hay una segunda revolución industrial y modificación de las tecnologías, donde también hay una modificación del campo productivo y laboral, y luego ya a partir de la década de los 60, 70 hay otra revolución industrial que sería la tercera, que está dada por el desarrollo de la microelectrónica, ¿no? De todo lo que es la generación de chips, de computadoras y de la robótica, que hace que también haya un desarrollo tecnológico que produce nuevas formas de producir, donde ya se necesitan menos trabajadores y trabajadoras en una fábrica porque son reemplazados por máquinas que tienen ciertos sistemas automatizados, ¿no? Entonces va produciendo otro tipo de conflictos, que ya no es únicamente el conflicto entre empresarios y trabajadores, sino nuevos conflictos como el desempleo, ¿no? Que algunos países tratan de resolverlo de una manera y otros de otra, ¿no? Por ejemplo, reduciendo las horas de trabajo, eso es lo que hace Japón y algunos países del norte europeo que están muy desarrollados, dicen, bueno, en lugar de jornadas de 8 horas en fábricas, 24 horas, funcionando todas las 24 horas en una fábrica, serían 3 turnos de 8 horas, ¿no? Entonces, si el trabajo en lugar de 8 horas son 6 horas, en lugar de 3 turnos ya son 4 turnos, por lo tanto, se puede emplear más trabajadores. Entonces, ahí hay una modificación del mundo laboral y de las horas de trabajo también, ¿no? Bueno, esos son estudiados por algunos de estas teorías, pero también el paradigma del conflicto estudia otro tipo de conflicto de intereses, no solamente los económicos, sino también, por ejemplo, conflicto de intereses entre grupos étnicos, ¿no? Donde vemos que hay conflictos entre distintas etnias, el problema de la migración, de la inmigración, que solamente, por decir, en Europa y también en otros países, genera una serie de conflictos que son de tipos culturales,
y donde los grupos subalternos, es decir, los migrantes que van a un nuevo país, tienen menos posibilidades y menos oportunidades de vida que los que ya son de ese país, ¿no es cierto? Y además hay discriminación, existe una serie de explotación laboral y otro tipo de dificultades, ¿no? Y también los conflictos que tienen que ver con género, ¿no es cierto? Ahí ya vemos también cómo, ya hemos dicho, el nacer hombre o nacer mujer determina distintas oportunidades de vida. Hasta hace muchos años la diferencia era muchísimo más que las de ahora, pero aún hoy subsisten muchísimas diferencias. Por lo tanto, esta mirada y este paradigma de conflicto hace hincapié en cómo la vida de las personas son distintas, depende de los grupos en conflictos en los que uno nace. No es lo mismo estar de un lado que de otro, ¿no? Y quienes más advierten estas dificultades son los que están en grupos subalternos, en grupos que no están en posición de poder, sino que están como subalternos a los grupos dominantes, ¿no? Bien, entonces ese sería el paradigma del conflicto. Y finalmente tenemos otro paradigma que es el paradigma de la acción social. Vamos a hacer una aclaración. Los dos paradigmas que hemos visto hasta ahora, tanto el paradigma funcionalista como el paradigma del conflicto, ve a la sociedad como una totalidad, como un todo, y donde las vidas individuales son explicadas a partir de esta totalidad, es decir, del lugar en que uno ocupa según el sistema en que uno nació y la función y el estrato social para el paradigma del funcionalismo. El funcionalismo habla de estatus, no habla de clases sociales, sino de estatus dentro de una sociedad. En esta estructura hay distintos estatus, y bueno, por lo tanto depende de dónde uno nace, es las condiciones de vida que va a tener, y también habla de roles. Bueno, y en cambio la teoría del conflicto vemos que depende el grupo en el que uno nace, va a ser las condiciones de vida que uno va a tener y la vida que uno va a llevar. No es lo mismo nacer, como hemos dicho, mujer que nacer hombre, no es lo mismo nacer en la clase obrera trabajadora que nacer en la clase hijo de un empresario, de un banquero, y a su vez no es lo mismo nacer hijo de un trabajador que tiene salario, que tiene aguinaldo, que tiene vacaciones, a nacer hijo de un desempleado, de alguien que no tiene trabajo, o no es lo mismo nacer en una ciudad que tiene sistemas de salud, de escuela pública, que nacer en el campo, en un medio rural, donde no hay agua, donde hay, las condiciones del clima son muy desfavorables. Bueno, estas situaciones, entonces, la teoría del conflicto hace ver cómo nacer en distintos lugares de la sociedad también va a definir nuestra vida. Por lo tanto, tanto el paradigma del funcionalismo como el paradigma del conflicto hace hincapié en una mirada macrosocial, ¿no? Es decir, cómo lo macrosocial define en gran parte nuestras vidas, ¿no? Las vidas individuales. En cambio, este otro paradigma, que es el paradigma de la acción social, es una mirada más microsocial, donde el foco, la mirada del investigador, el sociólogo, está puesto sobre las interrelaciones de los individuos con otros individuos. ¿Esto qué quiere decir? Está puesto la mirada sobre los grupos pequeños y la interrelación de unos con otros, ¿no? Y sobre todo los intercambios simbólicos y comunicacionales que hay entre los miembros de un grupo o en una interacción social. Por eso se denomina interaccionismo simbólico, algunos le llaman así, o paradigma de la acción social, ¿no? El paradigma de la acción social podemos decir que tiene su antecedente en Max Weber, que habla de la acción social como esta acción del individuo que está orientada hacia los otros individuos y que tiene un sentido y un significado. Pero a partir de ahí, de ese trabajo de Weber, se da también en Europa y en Estados Unidos otros investigadores y otros sociólogos, sobre todo en Estados Unidos, el trabajo de un filósofo, George Mead, Herbert Mead, ¿no? Que observa cómo nuestra personalidad, el self, le denomina él, con el paso del tiempo se va conformando de acuerdo a la experiencia social. Acordémonos, nosotros usamos mucho la palabra selfie para sacarnos fotos a nosotros mismos, ¿no? Esta palabra, el self, ya la usa esta teoría de la acción social para hablar de que
la imagen que tenemos de nosotros mismos es la imagen que nos devuelve el otro en nuestras interacciones, ¿no? En las interacciones cotidianas que tenemos en los distintos grupos, en la familia primero, en los grupos de amigos, en la escuela. Entonces tenemos un comportamiento nosotros de acuerdo a lo que al self, a la mirada que tiene el otro de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a la interacción, donde interactuemos, va a ser el comportamiento que vamos a tener, ¿no? Entonces de ahí surge esta teoría, este gran campo de paradigma de la acción social, o el paradigma del interaccionismo simbólico. También está relacionado este paradigma con la Escuela de Chicago de Sociología, que estudia la vida urbana desde el punto de vista de la interacción simbólica, que es un marco teórico que considera a la sociedad como un producto de interacciones cotidianas de las personas que se comunican entre sí y que coinciden en un contexto social determinado. ¿Ah? Es decir, cotidianamente interactuamos con otros, entonces la vida social se conforma a partir de esas interacciones individuales de unos con otros, ¿no? Y se va recreando en estas interacciones cotidianas ese mundo social, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el campo de lo simbólico, el campo de la imagen que tienen los otros de uno mismo, que nos devuelven los otros en estas interacciones, y además cómo a partir de ahí surge la sociedad a partir de esta interacción de individuos cotidianamente, ¿no? Y ahí hay muchas investigaciones, por ejemplo, hay un sociólogo que se llama Erving Goffman, ¿no? Que él estudia en Estados Unidos, por ejemplo, cómo es la vida de las personas que entran a un psiquiátrico, ¿no? Él hace, en ese momento había grandes manicomios en Estados Unidos, igual que acá en Argentina. Entonces, él, por supuesto, como investigador, hace un convenio con las autoridades de ese manicomio porque quiere ver cómo es el recorrido de una persona desde que entra a esta institución y cómo se va dando, ¿no? Entonces, hace un estudio sociológico a partir de este convenio, donde él entra a un manicomio como un paciente más. Entonces, él marca en este libro que escribe, fruto de sus investigaciones, que es un libro que se llama Internados, él marca como en un manicomio el proceso que va pasando la persona para constituirse en aquello que los demás denominan paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces, dice, bueno, uno lo primero que hace cuando llega a un hospital psiquiátrico, a un manicomio, como internado, lo primero le sacan la ropa, que la ropa es parte de la identidad de uno, entonces le sacan a uno la ropa y le dan la ropa de todos los pacientes. Lo mismo sucede en una cárcel, o lo mismo sucede en otras instituciones de este tipo, en el ejército, ¿no? Él le denomina, a estas instituciones le denomina instituciones totales, ¿no? Entonces, cuando uno llega, es despojado de su personalidad, es decir, de aquellos elementos que hacen a su propia identidad. La ropa, y le dan la ropa del enfermo, ¿no? En un psiquiátrico. No me acuerdo, no sé qué color sería en Estados Unidos, ¿no? Pero, por otro lado, y además esa ropa distingue ¿a quién? A los que son pacientes de los que son profesionales, ¿no? Los médicos que tienen otra ropa que es delantal blanco, o enfermeros y enfermeras que tienen delantal celeste u otro tipo de color, ¿no? Entonces ahí ya hay una primera pasaje, él dice, de despersonalización, ¿no? Entonces, primero la ropa, después la habitación son todas camas iguales, ordenadas una al lado de otra, sin espejo, por lo tanto no hay una devolución de la propia imagen en un espejo, sino que uno va teniendo la imagen que le da los médicos o los psiquiatras que a uno lo atienden, ¿no? Y dice que además se va dando cuenta cómo también los pacientes van actuando de acuerdo a los diagnósticos que los propios médicos le van dando, o a la propia mirada que los profesionales le dan, ¿no? Por lo tanto, uno va tomando, digamos, la conducta esperada por los otros, en este caso los médicos, los profesionales, ¿no? A eso, entonces, a partir de ahí surge toda una teoría también dentro de este paradigma, que es la teoría del etiquetamiento, que es, de acuerdo a cómo uno es etiquetado, es el comportamiento que uno va a tener socialmente, ¿no? Eso pasa muchas veces también en las escuelas, hay muchos estudios de esta teoría en la educación, donde dicen, bueno, cómo los niños, cuando entran al grado, ¿no es cierto?, los maestros
previamente se reúnen en una sala de maestros y preguntan, bueno, a ver, ¿qué grado te toca a vos? El segundo grado. Y ya el profesor o la maestra que fue anteriormente le dice, bueno, tenés cuidado con este es muy buen alumno, en cambio aquella es muy mala alumna. Entonces el profesor ya va predispuesto y los niños saben cómo son etiquetados. O sea, de alguna manera cuando saben que son etiquetados como mal alumno, entonces se comportan como mal alumno. Y si son etiquetados como excelente alumno, se comportan como buen alumno, ¿no? Un poco lo que pasa a veces en el ámbito familiar. Quien ha tenido muchos hermanos les ha pasado. Yo tengo 8 hermanos y recuerdo que siempre había una mirada y cuando los padres hablaban con otros padres decían, este es un sabandija. Entonces uno ya sabía cuál era el sabandija de la familia, cuál era el más bueno, cuál era el mentiroso, o sea, como que ya estaba etiquetado porque tal vez alguna vez se comportó así, pero ya le marcaron la vida, te podríamos decir, porque sabe que es etiquetado por su padre de determinada manera, ¿no? Entonces está el que es más sabandija, el que se porta peor, el que en cambio es más obediente, y así cada uno se comportaba de acuerdo a lo que era esperado por el otro, ¿no? Eso es, digamos, el campo de este paradigma es bastante amplio y con muchas investigaciones que investigan generalmente estos grupos e instituciones más pequeñas y grupos pequeños y la interrelación en estos grupos, ¿no? Esta sería entonces los grandes paradigmas de la sociología, paradigmas teóricos, en el cual después los sociólogos, de acuerdo a cuál paradigma, digamos, se siente más identificado, son en general las investigaciones que después realiza, ¿no? Y finalmente hay un cuadro de resumen con estos tres paradigmas que ustedes podrán ver. Bien. Muchas gracias.